Buenos días. Es un honor darles la bienvenida a la cuarta Convención Estatal sobre el compromiso para el desamiantado. Nos enorgullece contar con la presencia de representantes institucionales del Gobierno Central y de la Generalitat de Cataluña, de diputaciones de Barcelona y Girona, de más de 20 ayuntamientos de las comarcas del Vallès Occidental y Oriental, junto a sus respectivos consejos comarcales, así como de los movimientos sindicales de comisiones obreras y UGT, y delegadas y delegados de los movimientos vecinales procedentes de diversas comunidades autónomas. También nos acompañan personas y entidades que desde distintos ámbitos comparten el compromiso y la lucha por la erradicación definitiva del amianto, en defensa de la salud y la justicia ambiental. Y por supuesto agradecemos la presencia de la alcaldesa de Sabadell. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en una jornada tan necesaria y significativa. Esta convención trata de las propuestas que desde el movimiento vecinal sindical formulamos y los compromisos que instamos a la Administración Central, las autonómicas y municipales en torno a la retirada del amianto, en esta lucha por la salud pública y la justicia ambiental. En la carpeta entregada a cada uno de los asistentes encontrarán el programa detallado de la jornada, documentación técnica y las propuestas de esta convención, y también un tarjetón con un QR para acceder y descargar material para activistas del desamiantado. Comenzamos la jornada por algo que consideramos ineludible como acto de justicia social, un sentido homenaje a las víctimas del amianto. Y para ello contamos con la soprano María Hinojosa, acompañada del acordeonista Francisco Membrives, ambos de Sabadell, que interpretarán el cant dels ocells de Pau Casals, y Casta Diva de la ópera Norma de Bellini, en recuerdo de las víctimas del amianto.
Muchísimas gracias, impresionante, María. Muchas gracias por este homenaje. Y después de esta intervención le pediría a Juan José Díaz, de la Asociación de Vecinos de Badía del Vallés, que nos dé la bienvenida a esta convención en nombre del movimiento vecinal del Vallés Occidental y Oriental. Juan José. Bueno, es una inmensa alegría ver tanta gente, en principio, luchar por el objetivo que nos vamos a marcar, ¿no? Bueno, a ver, desde el movimiento vecinal del Vallés Occidental y Oriental queremos daros la más sincera bienvenida a esta cuarta convención estatal sobre el amianto que hoy celebramos en Sabadell. Es para nosotros y nosotras un honor acoger este encuentro que representa un paso más en un cambio largo, necesario y justo. La erradicación definitiva del amianto de nuestros municipios y nuestras vidas. Nos reunimos aquí personas afectadas, activistas, profesionales, representantes institucionales y organizaciones sociales de distintos territorios del Estado. Venimos con diferentes trayectorias, pero compartimos una misma causa, la defensa de la salud pública, la dignidad de las víctimas y la exigencia de una respuesta clara y valiente por parte de todas las administraciones. Como sabéis, el amianto ha sido y sigue siendo una amenaza silenciosa. Durante décadas se instaló en fábricas, escuelas, viviendas, hospitales, sin que se informara a la ciudadanía de sus peligros y todavía hoy, más de 20 años después de su prohibición, convivimos con él, muchas veces sin saberlo. Por eso esta convención no es solo una cita técnica o política, es también un acto de memoria, de denuncia y de construcción de futuro. Para el movimiento vecinal del Vallés, organizar esta convención no ha sido simplemente una tarea logística, ha sido, ante todo, un acto de coherencia con nuestra memoria colectiva. No podemos olvidar que fue en Sardañola donde se instaló la fábrica Uralita y que este municipio ostenta el funesto récord de mayor prevalencia de cáncer de pleura en España y que, como si fuese la otra cara de esta misma moneda, Badía del Vallés está en el camino de convertirse en el primer municipio libre de amianto del país. Este contraste entre pasado y futuro simboliza el esfuerzo de décadas por transformar el dolor y acción de denuncia en esperanza. Esta convención es una expresión más de ese compromiso colectivo y una llamada firme a las administraciones para que actúen con responsabilidad, urgencia y determinación. Hoy recogemos el testigo de las anteriores convenciones, Barcelona, Navarra y Toledo, y lo hacemos con la firme voluntad de que este encuentro sirva para consolidar compromisos reales. No queremos buenas intenciones, queremos hechos concretos. Leyes eficaces, financiación suficiente, coordinación entre las administraciones y la participación ciudadana. Y por último, queremos agradecer sinceramente a todas las personas y entidades que han hecho posible esta jornada, a los compañeros de otras comunidades, a las organizaciones que hoy presentan ponencias y muy especialmente a quienes han luchado durante años desde el anonimato, desde la enfermedad, desde la pérdida. A ellas va también esta convención. Que este día sea un punto de inflexión, que salgamos de aquí más organizados, más fuertes y más decididos. Porque no estamos hablando solo de retirar un material tóxico. Estamos hablando de cuidar la vida, de reparar una injusticia histórica y de que ninguna generación futura tenga que convivir con este veneno. Gracias por estar aquí y bueno, seguimos adelante hasta el final. Y
También en este inicio de la jornada, alcaldesa de Sabadell y vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, señora Marta Farrés, si es tan amable de subir al escenario y dirigir unas palabras. Buen día a tothom, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es el primer día que me pongo las gafas de cerca. Esto significa que ya tengo una edad. Ai, ara se sent? Sí? Ah, he d'estar lluny, no prop, és al revés això. Buen día a tothom, buenos días, un placer darles la bienvenida a nuestra ciudad. Permítanme que salude en primer lugar a todas las autoridades hoy presentes, al secretario, a todos los alcaldes y alcaldesas que nos acompañáis, a todos los técnicos municipales y, como no, una cordial bienvenida a los que sois de aquí, de este Gran Vallès, que abans dèiem, del oriental y del occidental, y de forma muy especial también a la gente que nos acompañáis de fuera. Gracias al movimiento vecinal, a la Federación de Asociaciones de Vecinos, a todos los vecinos y vecinas que lleváis tiempo luchando por tener ciudades libres de amianto. Es un placer daros la bienvenida, como os decía, a Sabadell. También agradecer a María esta actuación, que para los que seáis de fuera de la ciudad, Sabadell es conocida por tener grandes cantantes. Tenemos la ópera de Sabadell, además, si me dejáis hacer una falca publicitaria financiada por la Fundación Banc Sabadell, que estos días está de moda porque se queda en la ciudad, con lo cual felices de que también haya un trocito pues, de lo que somos. Mirar, Sabadell es una ciudad industrial, muchos de ustedes lo saben, la Manchester of Catalonia, una ciudad del textil, una ciudad que creció a raíz de esa industria, pero la industria también, de la misma manera que nos trajo cosas buenas a la ciudad, que nos trajo pues evidentemente puestos de trabajo, que nos trajo el banc, que nos trajo pues entidades culturales, es verdad que también, y antes lo decía Juan José, ¿no? del movimiento vecinal, también nos trajo toda una cara oscura, entre ellos pues evidentemente el tema del amianto, que forma parte de nuestro pasado, pero que por desgracia pues acaba también llegado hasta nuestro presente. Por eso, para nosotros es significativo esta cuarta convención estatal sobre el amianto. Además, como os decía, creo que Sabadell, y aquí agradecer a la Federación de Asociación de Vecinos y a todas las asociaciones de la ciudad, pues que hayan trabajado para que sea Sabadell sede de esta convención, porque también tenemos mucho que decir como ciudad y como territorio, y evidentemente nos une un objetivo claro, que es erradicar ese material que tanto daño ha causado, que también hemos tenido la oportunidad pues, de hacer ese pequeño homenaje pues, a la gente que ha fallecido como consecuencia del amianto. Esta jornada es una jornada que va más allá de una jornada técnica, es una jornada, antes lo decía el representante vecinal, también reivindicativa y también de compromiso de todos en una tarea que no es fácil, es una tarea compleja porque hay dinero público, mucho dinero público. Dejarme decir, no todo es, y también desde aquí lo quiero reivindicar, no todo es administración pública, que evidentemente tenemos una responsabilidad inaplazable. También hay empresas privadas que tienen amianto en sus edificaciones, y decirme desde aquí que creo que también les tenemos que obligar o que les tenemos que invitar o que les tenemos que ayudar, cada uno que use la palabra que más le convenga, a que también retiren ese amianto de sus propiedades privadas, de la misma manera que pueden tener esas propiedades y les pueden sacar un beneficio, pues es evidente que también las tienen que mantener. Y dejarme desde aquí pues que también haga ese llamamiento al privado a que también retire el amianto. Desde Sabadell asumimos ese reto, lo asumimos con fuerza. Estamos ya en estos momentos con un censo actualizándose, bueno, de hecho casi actualizado ya, de todas las instalaciones que tenemos con riesgo de amianto. Solo en el último año se han retirado más de 60.000 metros cuadrados, es decir, no es una tontería, y evidentemente todavía nos queda mucho por recorrer y mucho por hacer. Nuestro compromiso es claro, queremos que en el 2028 Sabadell, todos los edificios públicos hayan retirado el amianto y, tal y como dice la ley, que en 2032 lo hayan hecho pues, todos los edificios que tenemos en la ciudad. Así trabajaremos como mínimo para intentarlo conseguir. Y dejarme decir que eso, como siempre, los ayuntamientos lo lideramos porque vosotros desde el movimiento vecinal nos acompañáis, pero también porque hay esa responsabilidad. Aquí está el alcalde de Badía, antes salía, que lo está liderando, por ejemplo, en primera persona. Y yo también quiero pues, ponerlo en valor, políticos y especialmente desde el mundo local, como siempre, que somos pues, una parte importante de ese cambio, de ese reto y de ese acompañamiento que hacemos conjuntamente. Los ayuntamientos evidentemente no tenemos la fuerza legal para obligar a retirar ese amianto, pero sí que podemos actuar cuando se
se ve que hay un riesgo, cuando hay un deterioro y evidentemente reclamar cambios, ir de la mano en este caso de la Generalitat de Cataluña, que hoy aquí nos acompaña y que también me consta ese compromiso. Es fundamental la cooperación entre ustedes, entre vosotros, entre la sociedad civil organizada, las diferentes administraciones y también, como os decía antes, con los privados, que también tienen una responsabilidad. Permítanme durante unos segundos solo que me cambie un momento el sombrero como vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, que hoy también pues vengo aquí a representar esta institución que ha ayudado también en la celebración de esta convención, y también la Diputación está en estos momentos pues dando subvenciones, como es en este caso, para poder poner el tema del amianto en agenda y también poder trabajar conjuntamente para sumar esfuerzos entre todos el mundo local, que también, como les decía, es importante porque no solo afecta pues esta ciudad, sino que evidentemente afecta a más territorio. Cataluña tenemos diferentes planes. A escala estatal, pues la ley integral del amianto. Queremos evidentemente ir acelerando a lo máximo todos estos procesos, pero también es evidentemente esencial esa parte de financiación que debemos abordar conjuntamente, ¿no? Y evidentemente, como les decía también, desde el mundo local poder dar apoyo y poder trabajar conjuntamente con ese movimiento vecinal para poder finalmente tener ciudades libres de amianto. Como les decía, están en una ciudad que se lo cree, están en un territorio que se lo cree, en un valle pues que se cree esa lucha contra el amianto, porque creemos pues que evidentemente hay un interés público y un interés social, un interés también de salud, antes lo comentabais, y también pues evidentemente debemos ir haciendo pasos. Dejarme decir solo un dato que para nosotros es importante, el otro día lo compartía con Manuel Navas, con el presidente de la FAP, pues que vamos a bonificar la ordenanza municipal para que la gente, bueno, de obras y construcciones, para que la gente que decida dar ese paso pues para retirar el amianto tenga incentivos también económicos para poderlo hacer y que el ayuntamiento pues no tenga ningún beneficio cuando se haga ese tipo de obras. Queremos que todo el mundo actúe, que el tema pues evidentemente de cuestiones económicas, que al final siempre estamos hablando de lo mismo, nos gustan las propuestas, pero hay que financiarlas, pero que eso nos sirva motivo para poder tirar para adelante, y evidentemente que todos los edificios, las viviendas, las naves industriales, que también son una parte importante de ese problema, pues puedan, como decía, ir retirando poco a poco ese amianto. Sabadell hacemos ese paso adelante, otros municipios también, de forma clara, con un liderazgo clarísimo. Esa es la voluntad de los alcaldes y alcaldesas de este territorio, poderles acompañar, poder estar a vuestro lado y evidentemente ser parte de esa solución. Gracias de nuevo por vuestro trabajo, gracias de nuevo por vuestro compromiso y gracias por venir a Sabadell. Nos gusta ser sede y capital, si me permitís, como sé que hay alguien de Tarrasa, siempre me gusta decirlo de capital. Nos encanta ser capital de muchas cosas, pero también nos encanta pues ser capital de reivindicar derechos, de reivindicar cambios estructurales y de poder liderar también esos movimientos que nos hacen mejores y convierten nuestras ciudades en mejores lugares para vivir. Gracias de nuevo y que tengan una feliz convención a todos. Gracias. Muy bien. Y después de estas intervenciones de bienvenida, damos paso al siguiente bloque. Vale. Manolo siempre perfeccionando la organización. Damos paso al siguiente bloque. Les pediría que vayan subiendo de uno para hacer su intervención. Así, primero, bueno, vamos a excusar la presencia del señor Carles Fernández, gerente del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que finalmente no ha podido venir por problemas de agenda. Así bien, pediría que subiera al escenario el señor Andrés Medrano, vicepresidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Gracias. Buenos días a todos y todas. Un placer. Un placer estar aquí porque esta convención, este encuentro es fruto de un esfuerzo continuado, sobre todo por parte de las asociaciones de vecinos, que tienen muy claro cuál es el objetivo. Es un objetivo de trabajar por la salud y es un objetivo también de homenaje, de deuda transgeneracional. Tanta gente sufrió el amianto, los efectos, de una manera inconsciente, de una manera, por tanto, indefensa y con un efecto terrible sobre su salud. Por lo tanto, es una obligación de todos y todas atender esta cuestión y poner soluciones. Estaba en Sabadell hace un par de días también, porque aquí hacen un montón de cosas en esta ciudad, muy chulas todas ellas, en el Congreso de Calidad del Aire.
un Congreso de Calidad del Aire que es indiferenciable de lo que estamos hablando hoy. El riesgo de salud por respirar fibra de asbestos, pues es parte de todo ese riesgo que nos comporta respirar un aire contaminado. Y, por tanto, es un trabajo que ha de formar parte de ese afán, de ese objetivo de purificar el aire que respiramos básicamente en las ciudades, pero también en otros entornos. Se hablaba hace un momento por parte de la alcaldesa de Sabadell de la situación que tenemos en el Vallès Occidental. El Vallès Occidental es una comarca densa, más de 1 millón de habitantes, con un montón de construcciones desarrolladas a lo largo de una serie de décadas y, sobre todo, la industria representa, en este caso, aproximadamente la mitad del amianto que tenemos en la comarca. Por tanto, es necesario hacer esfuerzos singulares y esfuerzos compartidos. Es importante, nunca se pondrá bastante acento en la cuestión de que no todo puede salir de la teta pública, en el sentido de que la teta pública la nutrimos entre todos. Todo aquel que genera un beneficio, que tiene un uso, que tiene un usufructo de alguna instalación, de algún edificio, de alguna cuestión que tenga amianto, ha de asumir ese esfuerzo, ha de ser conjunto, porque si no, no va a ser posible directamente. También es importante que la gobernanza sea muy clara, que las normas y las leyes sean muy claras, los reglamentos y los protocolos que se apliquen vengan claramente definidos y se sepa quién es responsable de cada cosa. Porque si no, al final también es muy sencillo cuando se complejiza todo, se forma una serie de comités, que todo se ralentice, que todo el mundo mire hacia el otro lado, que todo el mundo mire hacia atrás, y aquí tiene que quedar muy claro cuál es la hoja de ruta, qué viene establecida en los textos legales y cuál es el camino y los medios que ponemos para llegar hasta ahí. Podemos hablar de acciones singulares que son complejas en su realización, pero son factibles porque también tienen financiación singular. La cuestión de Badía del Vallès es un esfuerzo brutal en esa ciudad que tiene una configuración urbana homogénea porque se construyó todo en un momento muy similar y, por tanto, desde el momento que hay una financiación singular para ello, será posible. También destacar el Mercavallès. El Mercavallès es una instalación muy grande de nuestra comarca, en la cual se ha recibido una financiación PERTE que va a facilitar, que va a hacer posible la eliminación de una cubierta de amianto de 10.000 metros cuadrados, simplemente en esa instalación. Y al final también es importante aprovechar las oportunidades, las sinergias. Una cuestión importante, ya que buena parte no solo está en muchas instalaciones, pero buena parte está en las cubiertas, unir transición energética con retirada de amianto. En ciudades como en la que yo vivo, que soy regidor de medio ambiente como Rubí, se han hecho actuaciones de instalaciones fotovoltaicas asociadas a eliminación de esa uralita, de ese amianto. Eso facilita, al hacer una sola financiación, facilita la operativa. Por tanto, tenemos que hacerlo de esa manera. Es lo que pasará en el Mercavallès. En el Mercavallès retiraremos ese techo y pasará a ser evidentemente de otro material y al mismo tiempo se aprovechará para que toda esa cubierta que hasta ahora era fuente de insalubridad, que sea una fuente de energía limpia y renovable. También hay que destacar a la Agencia de Residuos de Cataluña. Su papel es más que relevante en este caso. Su compromiso con el Plan Nacional de Erradicación del Amianto pues tiene que ir acompañado, como decíamos antes, de todos los privados, de todo el resto de administraciones, y ahí creo que nunca insistiré suficientemente en la gobernanza, en la claridad de cuál es el rol de cada uno, porque a partir de aquí es donde se pueden reclamar responsabilidades. Para cerrar, es una obligación moral, legal y de salud. Si nos respetamos a nosotros mismos, si hacemos el papel que tenemos que hacer como administración pública, una de las primeras misiones es velar por la salud de la ciudadanía, que es también la nuestra. Por tanto, creo que desde aquí, desde el Consell Comarcal del Vallès Occidental, desde las diferentes ciudades de la comarca, desde el Gobierno del Estado, desde las agencias de la Generalitat de Cataluña, tenemos que tener un papel, acompañar a la ciudadanía, escuchar esa voz que hace mucho tiempo clama una solución y ponernos a trabajar ya. Gracias. La siguiente intervención va a ser de Jordi Tarredas, secretario general del Departamento de Territorio, Habitatge y Transición Ecológica. Si es tan amable de subir. Alcaldessa de Sabadell, jo fa anys que porto les ulleres, així que tranquil·la. Alcaldes,
regidors, regidores, señoras y señores, buenos días, buen día. Yo creo que las primeras palabras de la intervención del Gobierno de la Generalitat es para destacar el papel clave, fundamental, que el movimiento vecinal, las entidades del sector han tenido para poner este problema en primer punto, ¿no?, del orden del día para solucionar esta problemática. El trabajo de estos últimos años nos ha permitido conjuntamente identificar la situación. En Cataluña, a través del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, tenemos ya radiografiada todas las cubiertas, creemos que tenemos radiografiada, yo creo que sí, todas las cubiertas de fibrocemento que hay en el territorio de Cataluña. Gracias al esfuerzo de todos, de entidades, también de la Administración, se crea a través de la creación de la Comisión para la Erradicación del Amianto en Cataluña, pues se ha empujado a la Administración a aprobar el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto en Cataluña 2023-2032, con 21 propuestas estratégicas. Aquí quiero reconocer el papel que el anterior presidente de la Generalitat, el señor Aragonès, tuvo para impulsar estas acciones y el compromiso actual de nuestro presidente, del presidente Illa, que ha dado instrucciones claras al Departamento de Territorio y a la Agencia de Residuos de Cataluña para actuar de manera decidida en este tema. De hecho, ya llevamos una serie de años con convocatorias anuales para dar subvenciones, soporte técnico y jurídico para atender todas las situaciones que se están planteando, incluso situaciones singulares. Antes Medrano, del Consell Comarcal del Occidental, lo refería. Veo aquí al alcalde de Badia y esta es una actuación especial en este sentido, ¿no? También este lunes hubo Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña y aprobamos un tema también desde mi punto de vista importante, ¿no?, que es la atención inmediata a las afectaciones provocadas por las inclemencias meteorológicas que últimamente, fruto también del cambio climático, se están produciendo en cubiertas con fibrocimento, para que la subvención y todos los permisos, la subvención para la retirada y todos los permisos para que se puedan producir a través de la vía administrativa sean de máxima urgencia, ¿no? Hoy nos acompaña también en esta jornada el director de la Agencia de Residuos, Albert Planell, que ha sido uno de los impulsores de esta medida. También una regulación, creo que alguien también se ha referido en su intervención, una regulación más estricta dentro del marco competencial que tiene la Generalitat de Cataluña para prohibir, porque en un primer momento, con esto de las placas fotovoltaicas, lo que se pretendía era no eliminar las cubiertas de fibrocemento y aprovechar e instalar. Hay una prohibición total y absoluta de que esto se produzca. Hay que retirar primero las placas o los techos de fibrocemento para instalar luego placas fotovoltaicas, ¿no? También vamos a proceder a la contratación, yo creo que antes de final de año, primer trimestre del 26, de un equipo de personal técnico que estará adscrito exclusivamente para desplegar el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto en Cataluña a través de la Agencia de Residuos de Cataluña, y también hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Cataluña para fomentar los estudios sobre cómo inertizar y reciclar los residuos de amianto. La erradicación del amianto supone un reto importante, un reto complejo. Yo creo que todo el mundo somos conscientes, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Como mínimo desde Cataluña nos lo planteamos de esta manera, ¿no?, porque implica o va a implicar beneficios ambientales,
beneficios sociales y también beneficios económicos. Son beneficios para la salud pública también. Mejoraremos la salud pública de toda la ciudadanía, evitaremos la afectación a las futuras generaciones y procederemos también a que haya beneficios indirectos sobre el conjunto del sistema de salud pública del país. Implica también una oportunidad para la transición ecológica y la sostenibilidad ambiental, porque la eliminación del amianto va asociada a la rehabilitación de edificios y de infraestructuras y permite introducir también en nuestro parque residencial innovaciones y soluciones energéticamente más eficientes. El 57% del parque residencial de Cataluña, y me atrevería a decir que del resto de España va a los mismos porcentajes, 57-58% son edificios anteriores al año 65-70. Son edificios ineficientes desde un punto de vista energético, muchos de ellos asociados también con la utilización del amianto. Y por lo tanto, la eliminación va asociada también a mejoras desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Y desde el punto de vista de la actividad económica y ocupación, la retirada de amianto genera nuevas oportunidades laborales en los ámbitos como la gestión de residuos, de la construcción, vuelvo a referirme, de la salud pública y de la seguridad laboral. Saben ustedes que el Parlamento de Cataluña está discutiendo en este momento la aprobación de la ley para la erradicación del amianto. Algunas de las medidas que incorporará esta ley, desde mi punto de vista, serán pioneras en el Estado español y me atrevería a decir que en el conjunto de Europa. Por los datos que tenemos, esto ya ha salido del Gobierno y por tanto está en el ámbito de los trabajos parlamentarios. Yo creo que hay un gran acuerdo de la mayoría de fuerzas políticas que conforman el Parlamento y si nada lo estropea, que yo creo que no, antes de final de año o mucho finales de enero del 26, esta ley puede llegar al Pleno del Parlamento y ser aprobada por los diputados y diputadas de la Cámara catalana. Finalmente, volver a manifestar, decir que las políticas de erradicación pasarán, que ahora estaban adscritas a la presidencia, pasarán directamente a gestionarse desde la Agencia de Residus de Cataluña, que, como les he dicho, tendrá una adscripción permanente de personal para trabajar y de recursos técnicos, humanos y económicos para ir trabajando en la solución de este problema. Finalmente, volver a manifestar desde el Govern de la Generalitat de Cataluña que sin el impulso vecinal, sindical y de víctimas del amianto, probablemente el camino que hemos recorrido hasta ahora y el impulso puesto en el horizonte 2032 no hubiese sido el mismo. No voy a negar que la erradicación del amianto es compleja, pero es ineludible. I el compromiso del Govern de la Generalitat de Cataluña y del nuestro president, de Salvador Illa, también es irrenunciable y ha dado, como he dicho, las instrucciones pertinentes para que trabajemos y hayan las dotaciones económicas para solucionar este tema, porque la voluntad política es toda, pero tiene que haber recursos económicos y en los recursos económicos difícilmente solucionaremos el problema y esta colaboración conjunta entre la administración pública y el sector privado. Muchas gracias. Y finalmente, en representación del Gobierno central, la señora Mónica García, ministra de Sanidad, que excusa su presencia por motivos de agenda. Ahora bien, nos ha enviado una intervención que pasaremos a visionar. Queridas amigas y amigos, es un placer y un honor acompañaros en este espacio de lucha, de memoria
y de futuro. Antes que nada, gracias. Gracias a las asociaciones vecinales, a los sindicatos, a las personas afectadas y, como no, a las familias, por tantos años de lucha para que el drama del amianto no quede enterrado en el silencio. Sé que este camino no ha sido nada fácil, habéis tenido que insistir, que molestar, que llamar a 1000 puertas y sé que todavía queda muchísimo por hacer. Desarrollar plenamente la Ley Integral del Amianto, garantizar la retirada segura en edificios y lugares de trabajo, reforzar el apoyo a las personas afectadas y a sus familias y seguir impulsando la investigación y la prevención. Desde el Ministerio de Sanidad estamos comprometidos en esta tarea. En los próximos días, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a aprobar el procedimiento que permitirá reconocer oficialmente la relación entre la exposición al amianto y sus efectos sobre la salud. Quiero deciros que no estáis solos ni solas, que todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido gracias a la fuerza de la comunidad y las redes de apoyo mutuo y que todo lo que queda por conseguir lo haremos juntos y juntas, asociaciones, profesionales, instituciones, sindicatos y familias. Sois un ejemplo de lo que logra la gente común cuando se organiza. Todo mi respeto, toda mi gratitud y todo mi compromiso. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias por las intervenciones de este primer bloque. Si les parece, a continuación haremos una pequeña pausa en la que pueden tomarse un café y nos proseguiremos con la jornada. Después de esta pausa, vamos a dar paso a la intervención del doctor Josep Tarrés, neumólogo especialista en enfermedades relacionadas con el amianto, especialmente en Cerdanyola del Vallès. Adelante. Hola, buen día, buenos días a todos. El amianto, esta fibra mineral que fue importada y muy utilizada por la industria durante la segunda mitad del siglo XX, pasó de ser considerada una fibra industrial prodigiosa a ser considerada un cancerígeno de primer nivel. En el Estado español se prohibió su importación, uso y comercialización tarde, llegó en el año 2002. En otros países llevaba ya 20 hasta 25 años prohibida. Fue de los últimos países de la Unión Europea donde se prohibió. Y permitiendo la persistencia de los materiales que contienen amianto ya instalados hasta el final de su vida útil, estimada en las mejores condiciones en 35 o 40 años. Y son estos materiales que contienen amianto instalados, que en su gran mayoría ya han superado esta etapa, los que siguen y seguirán contaminando, enfermando y matando. Mientras no consigamos su total eliminación del aire que todos respiramos. Hoy estoy aquí en nombre de las más de 3.000 personas que morirán este año en el Estado español por culpa de haber inhalado en algún momento de su vida fibras de amianto. Son 3.000, no son solo números, ni cifras, ni estadísticas que leemos o escuchamos. Son personas conocidas, vecinos, amigos, ciudadanos. Todos con rostro, todos con nombre, todos con una trayectoria vital truncada por haber respirado años atrás esta fibra asesina. El amianto es el responsable de más de la mitad de todos los cánceres de origen laboral. El amianto es el responsable de todos los casos de mesotelioma. El amianto es el responsable de que por lo menos el 10% de todos los cánceres de pulmón. El responsable también de muchos cánceres de laringe, de esófago, de faringe y de ovario. El amianto ha sido la mayor catástrofe sanitaria, industrial y ambiental del siglo XX y lo seguirá siendo durante el siglo XXI si no intervenimos de una forma urgente, rigurosa y comprometida. No son ciertas las tendenciosas opiniones infundadas de que el problema del amianto es una cosa del pasado. Hoy en día ya está prohibido, ya no se utiliza. Si no se manipula no es peligroso. Todo ello no es cierto. El paso del tiempo y las circunstancias meteorológicas locales ya lo manipulan sin necesidad de intervención humana.
Recordemos que en el llamado primer mundo, a pesar de la enorme cifra de infradiagnóstico y de infrarregistro existente, tenemos la previsión para el año 2025 de que habrá más de 40.000 fallecidos en los Estados Unidos y más de 90.000 fallecidos en la Unión Europea en el año 2025. En el resto del planeta, China, Rusia, India, Pakistán y otros países, no hay ni previsiones ni estadísticas. A día de hoy, la exposición a las fibras de amianto, sin dejar de ser una causa de enfermedad profesional, que aún lo es y será cada vez más una problemática del ámbito de la contaminación ambiental y de la salud pública. No nos pensemos que es una cosa del pasado. Desgraciadamente es una cosa del pasado, pero también es del presente y lo será del futuro si no intervenimos de una forma contundente. A modo de ejemplo, expongo que de los más de 300 casos de mesotelioma que tenemos registrados en el Vallés Occidental, 150 lo son por exposición laboral, 50 por convivencia con un trabajador y 100 lo son únicamente por contaminación ambiental. Recordemos que solo en cubiertas y tejados en Cataluña se han detectado más de 40 kilómetros cuadrados de materiales que contienen amianto, el equivalente geográfico al espacio que ocuparían unos 6.000 campos de fútbol. Y todo ello sin contar el resto de materiales que contienen amianto no visible por este método aéreo, ni la cantidad de amianto fiable que como mínimo asciende a 30.000 toneladas. En el tema del desamiantado vamos tarde y mal. Al ritmo actual tardaríamos más de 200 años en desamiantar Cataluña. Cuando hablamos de las enfermedades inducidas por el amianto, hay que pensar que estamos hablando de una pandemia que se está desarrollando en 3 etapas que se solapan una a la otra. La primera etapa afectó solo a los que trataban directamente con el mineral. La segunda etapa afectó y afecta a los que están trabajando con materiales que contienen amianto. Y la tercera fase, en la que estamos ahora entrando ya de lleno, afecta y afectará a todos los que convivimos con materiales conteniendo amianto que están deteriorados, es decir, que están ya en fase de desintegración. Es decir, que la tercera fase afecta a toda la población. Y es una pandemia que es silenciosa, silenciada, creciente y evitable. Es silenciosa porque no avisa, porque no hace ruido, va haciendo. Es silenciada porque no se habla de ella, no se habla del amianto en general. Es creciente porque a día de hoy va a más. Hay más casos ahora que antes. Cuando lo comentas la gente queda sorprendida, es la realidad. Las estadísticas te hablan de que cada día hay más casos de mesotelioma. Y es evitable porque, sabiendo la causa, esta pandemia se puede evitar. Es terrible pensar que niños y niñas que aún no han nacido, a día de hoy, enfermarán, padecerán y morirán por haber respirado aire contaminado con este agente cancerígeno de primer nivel y por ello, por la desidia y por la dejadez de responsabilidades de políticos, de gestores, de legisladores, de agentes sociales de nuestra generación. Menuda herencia les estamos dejando. Cuando abordamos la problemática del amianto y de las necesarias intervenciones para solucionarlo, debemos tener siempre presente que hay 2 grandes objetivos. El primer objetivo debe ser tratar como se merecen a los que ya están afectados. Tratar como se merecen significa darles el trato que les corresponde tanto a nivel médico, como a nivel social, como a nivel laboral y como a nivel jurídico. Y el segundo objetivo es evitar que aparezcan nuevos casos. Es decir, conociendo la causa, hacer prevención primaria, eliminar el agente causal, es decir, desamiantar.
Uno de los argumentos que enlentecen el desamiantado, se dice que la inversión en desamiantado es costosa, que es muy cara. Bueno, esto es cierto en el corto plazo, pero hay estudios que demuestran que es rentable en el largo plazo, que no desamiantar ahora provocará que costará 3 veces más hacerlo después. Y esto solo hablando en términos estrictamente económicos, sin entrar a valorar el inmenso coste que no desamiantar produce en sufrimiento, dolor, enfermedades, incapacidades y muertes evitables. El compromiso con el desamiantado debe ser absoluto, prioritario en las leyes, en las consideraciones y sobre todo en los presupuestos de todos los niveles administrativos del Gobierno. Son las administraciones públicas las que deben actuar, pero no hay que olvidar que también depende de todos nosotros. Nosotros, la sociedad civil, asociaciones de vecinos, sindicatos, AMPAs, asociaciones de afectados, asociaciones sanitarias, colegios de médicos, colegios de enfermeras, colegios de arquitectos técnicos, de arquitectos superiores. Todos debemos actuar presionando, denunciando el no permitir que esta necesidad de desamiantar quede aletargada, pospuesta por otras prioridades. Hay que comprometerse con el desamiantado. No desamiantar es dejar a la población actual y la futura, en especial a la infantil y juvenil, indefensa. La estamos dejando indefensa ante un peligro conocido que está por todas partes, silencioso y traidor, que cuando se manifiesta ya suele ser tarde y que es evitable. Comprometidos con el desamiantado. Esta no debe ser solo el lema de esta convención. Debe ser un compromiso de obligado cumplimiento. No desamiantar es asumir la enorme responsabilidad de no haber evitado, pudiendo haberlo hecho, de la persistencia y siga creciendo esta enorme tragedia humana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención, doctor Tarrés. Y seguiremos con las intervenciones de los representantes sindicales y vecinales. El primero va a ser Jordi Giró, responsable de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales sobre el Amianto y presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, que expondrá una síntesis de propuestas de esta convención. Si es tan amable. Bon dia a tots i a totes. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la CONFAP, como comunidad anfitriona, agradecemos la asistencia de representantes de los más de 20 municipios de las comarcas del Vallès Occidental y Oriental, representantes del Gobierno Central y de la Generalitat de Cataluña. Damos la bienvenida también a los delegados y delegadas del movimiento vecinal de más de 14 comunidades autónomas de España, a los sindicatos Comisiones Obreras de Cataluña, de España y a UGT, Unión General de Trabajadores, y a miembros y miembros de diferentes plataformas diversas. A todos ellos, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas, compañeras, por esta cuarta Convención Estatal del Amianto, aquí en Sabadell. Es un honor daros la bienvenida en un acto que representa no solo el encuentro de organizaciones y personas comprometidas, sino también un paso firme hacia la causa de justicia social, salud pública y dignidad, que es la erradicación total del amianto de nuestras ciudades y de nuestras vidas. Esto es muy importante. El amianto no es un problema del pasado, lo ha dicho muy bien el doctor Tarrés, ha explicado con cifras y con expresiones contundentes. Por tanto, imaginen, como decía el doctor, que cada día fallecen en España 4 personas por culpa de un material que ya está prohibido del 2002, muy tarde, por cierto, pero que sigue presente en nuestras escuelas, hospitales, viviendas, redes de agua y muchas infraestructuras. Se calcula que todavía está instalado hasta en un 80% de los edificios construidos antes del año 2000. Imaginen que a ritmo que vamos, nuestros nietos y nuestros hijos seguirán respirando el mismo riesgo. Esto no es una metáfora, son 1.500, 2.000 fallecimientos anuales que provoca el amianto, el asesino silencioso.
Esto es lo que hoy nos trae aquí, el compromiso de acabar con esta amenaza que ha sido ignorada demasiado tiempo. A día de hoy, solo 4 comunidades autónomas han desarrollado planes específicos de desamiantado y una sola, Cataluña, está elaborando una ley propia del amianto. Y aunque celebramos avances como la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto de la Ley 21/2022, insistimos y denunciamos que el ritmo actual de retirada es tan lento que si no se acelera podrían pasar más de 200 años, como decía el doctor Tarrés, a completar este proceso. No podemos permitirnos ese plazo. Tenemos fecha límite, 2028 para los edificios públicos y 2032 para el resto. Eso tenemos que grabárnoslo con fuego. Hemos de tenerlo como objetivo. No podemos desistir a conseguir este objetivo, aunque por descontado es muy ambicioso. Pero entre todos y todas lo debemos de conseguir. Esta inacción institucional, marcada por una dispersión normativa y la falta de planificación, ha obligado a la ciudadanía a organizarse y actuar. La lucha de diversas entidades y plataformas y las 3 convenciones anteriores lo confirman. Y por eso estamos hoy aquí, con una hoja de ruta clara, avanzar desde las palabras hacia los hechos. Esta convención plantea compromisos concretos y necesarios para cada nivel de administración. 3. A nivel estatal, exigimos una ley del amianto que asegure la protección de las víctimas, registre los riesgos, garantice la retirada segura del material y articule un sistema de financiación y cooperación institucional. A nivel autonómico, instamos a todas las comunidades a aprobar sus propias leyes del amianto, dotarse de recursos necesarios y coordinarse con los municipios para una aplicación efectiva. A nivel local, los ayuntamientos deben de elaborar censos precisos de los elementos con amianto, establecer prioridades de retirada y coordinarse con las demás administraciones. Pero, como bien sabemos, para ello necesitan recursos y apoyo técnico. Aquí el papel de las diputaciones y las comunidades autónomas es clave y fundamental. Las entidades vecinales y sindicales hemos sido y seguiremos siendo la voz de quienes sufren y han sufrido las consecuencias del amianto. Hemos puesto el tema en la agenda política europea, estatal y local. Nuestra labor no termina con esta convención. Todo lo contrario, empieza. Seguiremos construyendo espacios de coordinación en todos los niveles para acompañar, exigir, supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos hoy. El lema de esta 4ª convención, comprometidos con el desamiantado, no es solo una declaración simbólica, es un compromiso real, urgente y compartido. Hoy abrimos un nuevo capítulo con la convicción de erradicar el amianto, que erradicar el amianto no es solo una necesidad sanitaria, sino un deber ético y de justicia social. Y con el marco claro damos paso a los ponentes que abordarán con más detalle los compromisos que reclamamos a las administraciones central, autonómicas y locales. Ellos nos mostrarán que no estamos ante una utopía, sino ante un objetivo alcanzable si trabajamos con voluntad política, colaboración y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jordi Giró. A continuación, señor Óscar Bayona, de la Secretaría Estatal de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Buenos días. En primer lugar, agradecer a CEAB la invitación a Comisiones Obreras y a UGT, a los sindicatos, para participar en vuestra convención y, desde luego, tal y como decía Jordi, de aquí tenemos que salir con un compromiso de colaboración. En esta materia existen otras materias, pero en esta materia, en la materia del amianto, tenemos que profundizar y dar inicio a esa colaboración más intensa. Deciros que, aunque en esta tarjeta pone invitado, yo estoy en casa, porque soy miembro de una asociación vecinal de Madrid, formo parte durante un tiempo de la dirección de la Federación Regional de Madrid y puedo contar que en nuestra asociación de vecinos de mi barrio este verano nos hemos visto con la problemática de una obra importante, retirada de 8.000 metros cuadrados de Uralita en una nave rodeada de casas de vecinos. Los compromisos que llegamos a nivel estatal, bueno, aquí en el programa veréis que pone que voy a hablar de la ley integral de amianto. No van a ir por ahí, porque desde Comisiones Obreras creemos que hay
compromisos que tenemos que abordar desde la colaboración con las asociaciones de vecinos y de más entidades que también pueden estar implicadas a muy corto plazo, que ya están en marcha. Iniciativas legislativas que ya están en marcha y que afectan al problema de desamiantado con urgencia. La primera es la modificación del Real Decreto de Trabajos con Amianto, producto de la modificación de la Directiva de Amianto. El plazo de transposición de esa directiva finaliza a finales de diciembre. Todavía no ha salido el texto articulado a la opinión pública, pero en la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, de la que formamos parte los sindicatos, las administraciones, también tanto la Administración General del Estado como las autonómicas y los empresarios, hemos estado trabajando en un documento de consenso. Hay importantes mejoras que se proponen en ese documento de consenso en torno al desamiantado. Se marca la prioridad del desamiantado como actividad preventiva. Se bajan los niveles el valor límite. Se introduce por fin la metodología, la microscopía electrónica. Se propone modificar el registro de empresas con riesgo de amianto para endurecerlo, que no se convierta en un coladero como es actualmente, la que se pueden apuntar empresas absolutamente piratas y que realizan unas labores de desamiantado muy lejanas de las condiciones de seguridad que necesitamos. Pero hay un problema en el que no hemos llegado a un acuerdo. Hasta ahora las empresas de desamiantado tienen que presentar un plan de trabajo y ese plan de trabajo tiene que ser autorizado por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas nos proponen que ya que endurecemos las condiciones del RERA, no haya la necesidad de esa autorización previa. Los sindicatos nos hemos mostrado en contra. Al menos en aquellas situaciones en las que sean obras de gran envergadura, en las que haya que retirar amianto friable, el amianto más peligroso, o en las que se vaya a trabajar en las inmediaciones de público o de otros trabajadores. En breve va a salir el texto articulado. Veremos al final el Ministerio de Trabajo por dónde sale. Nuestro compromiso es que en el momento en el que salga esa información pública os trasladaremos a CEAB el texto, os trasladaremos nuestras alegaciones y veremos si podemos presentar algún tipo de alegación conjunta. Otro problema importante, el problema de los vertederos. Actualmente hay 8 comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, que no tienen vertederos de amianto autorizados para amianto en sus territorios. Hasta ahora eso se solucionaba trasladando el material retirado a vertederos de otras comunidades autónomas. Desde hace 2 años, las comunidades autónomas que sí tienen vertederos han ido cerrando esa posibilidad. El último vertedero disponible era el de Zaragoza. Y el martes nos enteramos que la semana que viene el Gobierno de Aragón va a anunciar que tampoco va a prestarse a recibir residuos de otras comunidades autónomas. Desgraciadamente no tenemos a día de hoy una alternativa al vertedero que sea técnicamente viable. Y hay proyectos de instalación de nuevos vertederos y de autorización de nuevos vertederos de amianto. Y está habiendo en algunos sitios problemas o oposición para que se hagan estas obras. Desde comisiones queremos decir que evidentemente hay que exigir que esas autorizaciones, esos vertederos se hagan con todo rigor en función de la normativa ambiental y la normativa de residuos, pero son instalaciones que desgraciadamente seguimos necesitando. Si queremos llegar a ese horizonte de erradicación del amianto, pues lo vamos a necesitar. Otra cuestión de la que queremos hablar es de los registros de amianto, los registros municipales. A nuestro juicio, la disposición que se hizo en la ley de residuos y de suelos contaminados, pues tenía todas las buenas intenciones, pero tiene graves deficiencias. El primero es que esta función se le dio a los municipios, que son las administraciones públicas que desgraciadamente tienen menos recursos, cual genera un problema. Aquí en Cataluña, afortunadamente, habéis puesto en marcha la ley integral y hay una coordinación de todos los niveles de la administración. Pero en otras comunidades autónomas los ayuntamientos están bastante abandonados y además pues no se está poniendo en marcha en la mayor parte de
de los casos. Y allí donde se está poniendo en marcha, pues se está acudiendo a empresas que básicamente lo que ofrecen es detección de cubiertas. Que está bien, ahí tenemos que quitar las cubiertas. Pero el amianto que más nos preocupa es el que está debajo. Porque hay otras instalaciones en las que podemos encontrarnos amianto friable, que es el más peligroso. Y además, esto puede dar lugar a una sensación de falsa seguridad. Tenemos esta zona o tenemos estos edificios desamiantados, pero puede ese amianto friable estar todavía en la instalación. Y puede dar lugar, igual que el doctor Tarré nos ha hablado de las 3 fases de la epidemia de amianto, pues eso puede darnos lugar a una 4ª fase. Cuando allí donde nos creemos que tenemos la instalación desamiantada, pues intervienen el personal de mantenimiento, se hacen reformas o los propios vecinos. Y podemos volver a tener un repunte en la curva epidémica. Y además sabemos que esa disposición hace referencia a edificios públicos y toda la parte privada. ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo podemos identificar ese amianto? Nosotros hemos propuesto que se haga algo que ya funciona en Francia, y es que haya un certificado de presencia de amianto. Igual que hay un certificado de eficiencia energética de las instalaciones y de las viviendas, pues que haya un certificado de presencia de amianto. Un certificado que se exija en procesos de compra-venta, cuando se hacen obras de rehabilitación. Y eso puede alimentar los registros de la parte privada. Y luego, el otro gran reto es el reto de la financiación. Porque es caro, y sin financiación, de verdad, no vamos a lograr el objetivo que tenemos de erradicar el amianto. Entonces, hay que verlo. Probablemente haya que buscar soluciones combinadas. Como bien nos decían desde la Diputación, tiene que haber una parte de responsabilidad privada, pero una de las apuestas que nosotros hacemos es que nos dirijamos al Gobierno central para que hagan un trabajo en Europa para recuperar los fondos que existían para retirada de amianto. Fondos estructurales que España no recurrió a nada de esos fondos estructurales. Por ejemplo, quien sí recurrió fue Polonia. Polonia ha quitado una buena parte del amianto que tenía instalado con esos fondos estructurales de la Comisión Europea. Ahora están los fondos de resiliencia. En algunos casos se ha podido utilizar también para quitar amianto, pero siempre asociado a proyectos de eficiencia energética. Pero hay actuaciones en las que el proyecto de eficiencia energética no es viable. Tiene que haber financiación exclusiva de retirada de amianto. Y tenemos que convencer al Gobierno español, al Ministerio de Economía, que vaya a Europa e intente impulsar la recuperación de esos fondos estructurales que ya existían. Y para acabar, no quiero extenderme más, no me puedo ir de aquí sin hablar del Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto. Sobre todo estando tan cerca de Cerdañola, ¿no? Esto es algo en el que hemos estado trabajando durante años de la mano comisiones, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto. Es algo de justicia. Tenemos que evitar el calvario de los afectados del amianto pasando por los tribunales de manera lamentable para poder ver reconocido el derecho a una compensación justa. El problema es que se ha aprobado recientemente un reglamento que se queda muy corto, demasiado corto. El Gobierno español ha sido extremadamente pacato, tacaño con las víctimas del amianto. Unas cuantías insuficientes, muy lejano a lo que se puede conseguir en los tribunales. Una falta de excepción fiscal que otros colectivos de víctimas sí que tienen reconocidos y que es lógico y de justicia que lo tengan, pero las víctimas del amianto también tienen derecho a ellos. No pueden ser tratados como víctimas de segunda. Y si tienen que tributar al IRPF por unas compensaciones a las que tienen derecho, se les está tratando como víctimas de segunda. Y así se lo hemos dicho en las mesas de negociación. Y sobre todo que se está dando un tratamiento diferenciado en tiempos. Ahora mismo,
Desde el 18 de septiembre solo lo pueden solicitar aquellas personas que estén vivas y que tengan reconocida la enfermedad profesional. Una incapacidad permanente por enfermedad profesional producto de exposición al amianto. El resto de casos que tienen reconocido el derecho no lo pueden ejercer hasta que no se regulen unos presupuestos generales del Estado. Todos en esta sala sabemos las dificultades que hay para sacar adelante la ley de presupuestos generales del Estado. Y estamos dejando fuera a la gente que ha enfermado por exposiciones domésticas, por exposiciones ambientales, como las personas de Cerdañola, que además con la crueldad de que tienen reconocida una sentencia de indemnizatoria y que no la pueden ejercer porque la empresa ya no existe. La única vía que tienen es el fondo de compensación y se les está negando. Y creo que ahí tenemos que presionar. Hemos estado ahí colaborando, comisiones, UGT, las asociaciones de víctimas. Yo sé que vamos a poder contar con CEAF para abordar esta injusticia y para abordar el reto de hacer olvidarnos del amianto definitivamente de nuestros barrios, de nuestros centros de trabajo y de nuestras vidas. Muchas gracias. Bien. Seguiremos con la intervención de la señora Reyes Solaz, de la Ejecutiva de la UGT de Cataluña, que centra su intervención sobre la necesidad de que las comunidades autónomas dispongan de su ley autonómica sobre el amianto. Buenos días a todos y a todas, a los movimientos vecinales y entidades que os habéis desplazado hasta aquí a Cataluña. Felicitar a CEAF por esta jornada del tema del amianto, ese enemigo invisible que mata, en concreto y en especial a Julio Molina, su presidente, que por muchas cosas nos une una relación especial. Seguramente que hace 10 años o 15 nunca hubiéramos imaginado que íbamos a estar hoy aquí. Y agradecer a Manuel Valls, a Manolo, la pasión que le ha puesto a esta jornada y cómo nos ha llevado a todos a estar hoy aquí con vosotros. A mí me toca dar la parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y el amianto, como ya los que me han precedido lo han dicho, nos interpela como sociedad y como movimiento sindical y sobre todo como defensores de la salud de las personas trabajadoras en lo que respecta a nosotros como sindicatos. El amianto, esa sustancia que durante décadas fue sinónimo de progreso y desarrollo industrial y que con el tiempo se reveló como una de las mayores tragedias sanitarias y laborales del siglo XX. Y que me consta que hay personas que hoy desconocen lo que es el amianto. Cataluña ha sido pionera en el abordaje integral del problema del amianto. Quizá este liderazgo se explica por nuestra historia industrial en Cataluña. Aquí se concentraron muchas de las empresas que más utilizaron este material. La empresa Federal Mogul, Alstom o el caso paradigmático de Uralita en Sardañola, símbolo de una tragedia que no solo afectó a los trabajadores directamente expuestos, sino también a sus familias y a la población del entorno. El impacto del amianto en Cataluña fue enorme. No se limitó a las fábricas, estaba en los tejados, en las cañerías, en los trenes, en los colegios, en los hospitales, en definitiva, en la vida cotidiana de miles de personas. Y fue aquí en Cataluña donde muy pronto se alzó la voz para decir basta. Desde los años 80, el movimiento sindical, y especialmente la UGT de Cataluña, empezó a reclamar medidas reales de protección. Gracias a la acción de nuestros delegados y delegadas de prevención, se denunciaron las exposiciones, se impulsó la vigilancia de la salud y se presionó para que se reconocieran las enfermedades profesionales derivadas del amianto. Esa lucha constante fue decisiva para lograr los cambios normativos que culminaron en la prohibición total del amianto en el año 2002, pero que sigue siendo necesaria hoy porque el amianto continúa entre nosotros, en los edificios, en las instalaciones y en los materiales que se construyeron antes de esa fecha.
En este punto quiero dedicar unas palabras de reconocimiento al compañero Joan Ferrari. Joan fue uno de los pioneros en el ámbito sindical en abordar el tema del amianto con visión, con conocimiento técnico y con una enorme sensibilidad humana. Desde su responsabilidad como responsable de salud laboral de la UGT de Cataluña en los años 80 y 90, trabajó incansablemente para visibilizar un problema que en aquel momento apenas se reconocía. Fue un referente en la defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos, en la divulgación y en la formulación de estrategias preventivas que hoy siguen siendo válidas. Su trabajo sentó las bases del activismo y las transformaciones que hoy nos permiten avanzar. Actualmente, nuestros compañeros en la Confederación Europea Sindical, igual que los compañeros de comisiones obreras, y el Instituto Sindical Europeo, gracias a eso, esta normativa sobre el manejo del amianto está experimentando avances importantes para reforzar la protección de las personas trabajadoras. La directiva del 2009, que regulaba la exposición laboral al amianto, fue modificada por la Directiva de la Unión Europea 2023-2668, la cual reduce el valor límite de exposición obligatoria de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico. Y obligó a los Estados miembros a aplicarlo desde el 21 de diciembre de 2025. Y además, para el 2029 se prevé una ulterior disminución del 0,002 fibras por centímetro cúbico. La nueva directiva también establece obligaciones más estrictas para los empleadores, para las empresas. Requerir, y esto lo ha comentado el compañero de comisiones, requerir autorización administrativa para trabajos con amianto. Esto ya se hace en Cataluña y en España. Mejorar las técnicas de medición, incluyendo el uso de microscopía electrónica, y reforzar los controles de los lugares de trabajo. La situación actual, el amianto, que se utilizó de forma generalizada en Cataluña desde los años 60 hasta su prohibición total en el 2001, estuvo presente, y ya lo habréis escuchado, pero me tengo que volver a repetir, en cubiertas, en conducciones, en estructuras, en instalaciones industriales, en viviendas y en centros educativos, algo que nos afecta a todos. A modo de ejemplo, en el 2016 se retiraron pizarras en las escuelas con amianto, en escuelas infantiles y en escuelas de primaria. Muestra que el material sigue presente en espacios cotidianos. Los datos más recientes de la Comisión per la Erradicació de l'Amiant apuntan que aún podrían quedar alrededor de 1 millón de toneladas por retirar en el territorio catalán. Además, el Govern de Cataluña ha impulsado la creación de un nuevo censo de cubiertas de fibrocemento, que lo he escuchado también en las intervenciones anteriores, con el objetivo de garantizar su eliminación en el año 2032. Lo de los 40 kilómetros, el doctor Tarrades lo ha dicho, que es así. Y según los datos del CARESCAT, que es el Sistema de Identificación de Exposición a Cancerígenos en Cataluña, en 2016 se estimaba que había unos 9.500 trabajadores y trabajadoras expuestos al amianto en Cataluña. En el 2024, el Instituto Català de Seguretat y Salud Laboral publicó su informe de gestión del amianto, donde se registraron 1.622 planes de trabajo relacionados con materiales con contenido de amianto, un incremento del 12,2% respecto al año anterior, reflejo de la intensificación de las tareas de retirada y de control. Ese espíritu de colaboración fue el que llevó años más tarde al Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña a crear en el 2016 el Grupo Técnico del Amianto, durante más de 2 años con la participación de todos los agentes sociales, administraciones, patronales y sindicatos. Se elaboró el documento, entre todos, que es el informe sobre la exposición laboral de fibras de amianto en Cataluña. De ese trabajo colectivo
nació la propuesta de crear una comissió interdepartamental per la erradicació de l'amiant a Catalunya, que finalmente derivó en el Plan Nacional per la Erradicació de Catalunya 2023-2032. Este plan es un hito, es la primera estrategia pública y coordinada que aborda la identificación, la retirada, la gestión y la prevención del amianto de forma integral y convierte a Cataluña en un referente de Europa en la lucha contra ese material. Este Plan Nacional del 2023-2032 establece un conjunto de medidas ambiciosas. Primero, prevé la identificación sistemática de todos los elementos y edificios que contienen amianto, mediante un censo público y una plataforma digital de gestión. En segundo lugar, el plan define un calendario claro para la retirada segura, antes del año 2028 en los edificios públicos y antes del 32 en el privado. Y para lograrlo se contemplan incentivos económicos, simplificación de trámites administrativos y la mejora de los protocolos de seguridad y la creación de puntos de tratamiento y reciclaje específico para los residuos del amianto. Y aquí nos necesitamos todos, administración, movimientos vecinales y sindicales. Además, el plan incluye acciones de prevención y vigilancia sanitaria, campañas de información dirigidas a la ciudadanía y programas de seguimiento médico para las personas expuestas, tanto en el pasado como en el presente. Y finalmente se prevé la aprobación de una ley catalana de erradicación del amianto que consolidará el marco legal y la coordinación interadministrativa necesaria para cumplir los objetivos europeos de eliminación total antes del año 2032. Como reivindicaciones de UGT de Cataluña, llevamos décadas diciendo que el amianto no es solo un problema laboral, es un problema global, social y ambiental. Afecta a la salud pública, a la seguridad de las viviendas, a la gestión de residuos y al entorno urbano. Por eso nuestras reivindicaciones son claras y firmes. Más formación para las personas trabajadoras de los sectores con riesgo. Queremos que el conocimiento sobre el amianto se incluya en los ciclos de formación profesional y en la tarjeta profesional del metal y de la construcción. Más identificación en los lugares donde se encuentra el amianto. Pedimos que el análisis de su presencia sea obligatorio en las inspecciones técnicas de edificios y que se implante un certificado de edificio libre de amianto antes de su venta o alquiler. Más control sobre las empresas que gestionan amianto con una inspección de trabajo más activa. Controles in situ y sanciones frente al intrusismo de empresas no autorizadas. Más sensibilización social, con campañas dirigidas a la ciudadanía, a los propietarios, a los promotores, a los instaladores, técnicos municipales y asociaciones profesionales para evitar manipulaciones sin medidas preventivas. Y también medidas para las personas afectadas. Mejorar la vigilancia de la salud ocupacional y posocupacional, impulsar una unidad hospitalaria de referencia en Cataluña para las patologías derivadas del amianto. Y garantizar, como ha dicho mi compañero de comisiones, la plena puesta en marcha del Fondo de Indemnización para las Víctimas del Amianto, también aquí en Cataluña. Una reivindicación histórica que debe reparar la injusticia que sufre toda familia y evitar que víctimas tengan que pasar por esos procesos judiciales largos, dolorosos y que vean reconocidos sus derechos. Justo este verano se logró el reglamento que regula cómo acceder a las indemnizaciones del fondo. Nosotros como UGT se lo queremos trasladar a CEAP y ellos ya lo saben. Somos un actor esencial en esa lucha y queremos seguir siéndolo con vosotros. Participamos activamente en la elaboración del informe sobre la exposición laboral a fibras del amianto. Participamos en el Plan Nacional contra la Erradicación y hemos publicado guías y materiales de referencia de la gestión del amianto para los delegados y delegadas. Además, nuestros delegados y delegadas de prevención en los centros de trabajo continúan día a día en cada empresa vigilando las condiciones de trabajo y exigiendo medidas preventivas y ofreciendo apoyo jurídico a las personas afectadas.
Para concluir, deciros que la lucha contra el amianto no es una batalla del pasado, ya se ha dicho, es una tarea del presente y un compromiso con el futuro. Erradicar el amianto de nuestro entorno no solo es una cuestión técnica, es una cuestión de salud, de justicia social y de dignidad. Y desde la UGT de Cataluña reafirmamos hoy nuestro compromiso. No pararemos hasta conseguir una Cataluña libre de amianto, una Cataluña más segura y más justa. Y si me dais 2 minutos, quiero comentar una cosa. El compañero de comisiones ha dicho que se siente como en casa. Yo puedo decir que también creo que siempre somos los mismos, que estamos siempre en los mismos sitios. Pero yo hoy sí quisiera recordar a un presidente de una asociación de vecinos que tuvimos en Badalona, Francisco Asensi. Él falleció, pero su mujer, que iba con él a todos sitios, Julio Molina lo sabe, cuando era jovencita, y hablo jovencita cuando tenía 18 años, estuvo trabajando en una empresa que era una tienda de vender materiales de la construcción, de aquellos que salía el polvo por todos sitios cuando ibas a comprar algo. Y ella estaba haciendo el albarán de venta. Se casó con 22 o 23 años y no trabajó nunca más. Se dedicó a ser ama de casa porque así lo decidieron. Con 75 años se encontraba mal, constipada, se ahogaba por las noches. La llevaron 2 veces al hospital. La tercera vez la llamaron y le dijeron que le iban a hacer unas pruebas. Tenía lo que es la mesotelioma, sí, que es el cáncer de pleura. Y le dijeron, ¿has fumado? Tienes que dejar el tabaco. Al final no, cuando hicieron el estudio, le venía de cuando había trabajado, que eran 3 o 4 años, no trabajó más. Y aquello era de su tío. Era porque había hecho, no sé qué había estudiado, y en aquellos años se dedicó. Ella asumió su fallecimiento y es verdad que se fue en 6 meses. No tardó más, le pusieron el calendario. Y esto ha pasado hace 2 años, cuando ella estaba recuperándose del fallecimiento de su marido y en lo mejor quizá de su vida, de esa etapa nueva que tenía que vivir. Y se marchó, bueno, sabiendo lo que era. Ella llamó a un primo para que subiese al hospital, hicieron la prueba y ella lo tenía como enquistado y posiblemente no se le iba a reproducir. Pero a ella sí. Y bueno, y él quería hacer este homenaje a él porque él también participó y ella en el tema de los movimientos vecinales. Gracias a todos. Y para finalizar este bloque, el señor Manuel Navas, de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, que centra su intervención sobre las propuestas dirigidas a municipios y comarcas. Hola, buenos días. Mira, la Convención ha puesto sobre la mesa unas propuestas claras e ineludibles. De una parte, la Ley Integral del Amianto, que es necesaria, que sirva de paraguas para que todo lo demás que se va haciendo a nivel de ministerios, a nivel de todo lo que sea, tenga una base legal, tenga una coherencia legal, que no vaya cada uno por su parte, sino que sea una cosa realmente coherente. Y de otra parte, las leyes específicas de cada comunidad autónoma. En el mismo sentido que estamos haciendo en Cataluña, que se está haciendo en Cataluña, para que también, evidentemente, sirva, insisto, de base, sirva de paraguas para que todas las actividades, todas las luchas, todas las reuniones con ministerios, con consellerías, con lo que sea, sean realmente, partan de la base de que tenemos una base que nos cubre todas las cuestiones relativas al amianto. Y eso es lo que se está pidiendo también a nivel de todas las comunidades autónomas, que se refleje, que nos dotemos de una normativa jurídica, que nos dotemos de una normativa que realmente en la cual nos podamos apoyar para poder llevar adelante nuestro trabajo. Pedimos eso porque creemos que deben de asumir de forma consecuente su obligación de defender la salud del pueblo y comprometerse con el desamiantado de todos los territorios, para lo cual es imprescindible, insistimos, los instrumentos jurídicos, económicos que lo hagan posible. Bien, pero esa mirada a nivel estatal y a nivel autonómico, como han planteado los compañeros, quedaría incompleto si no incorporamos la dimensión municipal.
porque sin el compromiso activo de los ayuntamientos será extremadamente difícil, por no decir imposible, erradicar el amianto. Es necesario que los ayuntamientos asuman su responsabilidad y se conviertan en agentes claves del cambio. Y no es una afirmación retórica. Sabemos que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, quienes conocen de primera mano las escuelas, las instalaciones deportivas, los edificios, espacios públicos que contienen amianto. Por eso su papel no es secundario, es central y determinante. ¿Y qué necesitamos de los ayuntamientos? Pues que asuman que el desamiantado es una obligación moral, sanitaria y social de primer orden. Y para ello no bastan las palabras. Se necesitan hechos, actuaciones, para lo cual proponemos como herramienta que consideramos fundamental la creación de comisiones municipales o comarcales en función de las características del territorio, del amianto como espacios de diálogo, coordinación y decisión. Unas comisiones que deben de estar integradas mínimamente con representantes políticos de los grupos municipales, con entidades vecinales y organizaciones sindicales, con AMPAs y AFAs, con colegios profesionales, ingeniería, salud laboral, arquitectura, con empresas y asociaciones económicas locales, con colectivos de víctimas y ciudadanía interesada. ¿Y cuál es el objetivo de esta comisión? De estas comisiones que proponemos como un instrumento fundamental para poder realmente abordar con seriedad y rigor el desamiantado de los municipios. Pues bueno, esas comisiones tienen la función de diseñar y consensuar una hoja de ruta del municipio, una hoja de ruta que sí o sí tiene que incluir algunos elementos claves. En primer lugar, elaborar el censo del amianto, porque es evidente que para desamiantar un municipio, primero tenemos que conocer qué amianto tiene ese municipio. Si no tenemos ese conocimiento, difícilmente podemos desamiantar nada. Por lo tanto, tenemos que hacer ese censo del amianto como uno de los temas fundamentales, que sería un poco ver primero los edificios de titularidad pública y privado, de uso público, y los particulares, para ver exactamente qué amianto existe. Y eso quiere decir también que deben de implicarse para hacer pliego de condiciones en condiciones, que ya hay leyes que marcan qué es lo que debe tener un censo del amianto. No hay que inventarse grandes cosas, ya existen una normativa de qué es lo que debe de incluir justamente ese censo, ¿no? Por otra parte, creemos que esa comisión del amianto, aparte del censo, tiene que priorizar sus intervenciones, es decir, cómo priorizamos las intervenciones que hacemos en el municipio, empezando, evidentemente, por los centros educativos, los sanitarios y espacios de alta exposición. Por otra parte, evidentemente, es redactar los protocolos de actuación, que la gente sepa a qué atenerse, qué hacer con el amianto. Si quiero quitar el amianto de mi casa, ¿qué debo de hacer? Son cuestiones que deben de reflejarse en esa comisión del amianto, de trabajo de esa comisión del amianto para hacer los protocolos de actuación. Por otra parte, como no puede ser de otra forma, para que las cosas no queden en palabras vacías, establecer un calendario y unos presupuestos definidos. O sea, no podemos decir que habría que hacer esto, sino hay que marcarse un calendario para que realmente podamos exigir a las administraciones públicas que no han cumplido o que han cumplido realmente lo que nos habíamos comprometido. Y por otra parte, como no puede ser de otra forma también, sería las campañas de información. La gente tiene que saber que no puede manipular el amianto, que no puede coger el amianto que le sobre en su casa de un tejado o de un depósito o de un bajante y tirarlo en el contenedor de basura. La gente tiene que conocer, no en plan alarmista, sino únicamente dando datos objetivos para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos del amianto. Por supuesto, mecanismos de seguimiento de la implementación de estas hojas de ruta y definir los recursos, que son, han salido por todas partes, los recursos y financiación necesaria para poderlo llevar a cabo. En principio, ya sabemos de que para el 28 tienen que estar desamiantados los edificios de titularidad pública, con lo cual son las propias administraciones las que deben de abordar el tema del desamiantado, con los recursos que dispongan, con los presupuestos, y tienen que ser, por otra parte, las empresas privadas y las empresas o de exposición, aunque sean privadas, pero que hay una exposición pública, como los supermercados, como, en fin, 40.000 sitios que vamos y que son privados, tienen también que abordarlo. Nosotros proponíamos incluso, hay una cuestión básica, y es de que
Cuando en un lugar determinado, y hablo por ejemplo de en Sabadell, que hace 4 días unas uralitas salieron volando y fueron a parar a un colegio de críos, se le obligue a los propios propietarios a que eliminen ese amianto. Si no lo eliminan, primero, aparte de las sanciones, aparte de los expedientes, sencillamente es el municipio, el ayuntamiento, quien debe de quitarlo y pasarle la factura directamente al propietario. Porque lo que no podemos aguantar es que, porque un propietario diga que o no tiene dinero, o que no le parece bien, o que nadie le obliga a hacer nada, pues mantenga una situación inaguantable. Por lo tanto, son temas que habría que intentar abordarlo, y creo, y no creo, que es que la propia Comisión del Amianto, cuando revise las actuaciones que está realizando en el municipio, son las que debe de particularizar todos esos temas y avanzar realmente en la eliminación del amianto. Pues bien, esta hoja de ruta que debe de elaborar la Comisión del Amianto de cada municipio debe de ser, por supuesto, con la participación ciudadana. Una participación, por cierto, y dicho sea de paso, que en comarcas como el Vallés Oriental y Occidental, donde mayoritariamente los gobiernos son progresistas, debería ser una cosa normal y habitual, que lamentablemente no siempre lo es. O sea, realmente exigimos de que la participación, que las comisiones del amianto no sean solamente unas comisiones donde se reúnan los políticos de turno sin tener en cuenta al pueblo, es decir, hacer cosas para el pueblo sin el pueblo, como hemos criticado muchas veces, ¿no? Por lo tanto, habría que exigir que los ayuntamientos tuviesen la obligación de que se incorporasen esas comisiones del amianto al movimiento vecinal, al movimiento sindical, a todas las personas que están interesadas en trabajar por ese tema, ¿no? En estos momentos incluso, como que tampoco venimos solamente a pedir, no, venimos también a trabajar, a presionar y a acompañar para que esta comisión se cree en cada municipio y funcione. Porque a veces se crean, pero después no funcionan porque hay una dejadez por parte de los ayuntamientos para tirar adelante. Concretamente, justamente por eso, el movimiento vecinal nos proponemos, entre otras cosas, exigir el posicionamiento en los plenos municipales presentando mociones y propuestas formales para su puesta en marcha, allí donde aún no se ha hecho. Hay otros sitios que se han hecho. En Cataluña conozco de varios municipios donde esas mociones se han presentado, se han aprobado. Otra cosa es que hayan funcionado mejor o peor después, pero que realmente se han presentado. Pues eso se va a exigir en todo el Estado, en todos los municipios del Estado español. Por otra parte, asegurar que esas comisiones sean participativas, como hemos apuntado, que no sea un órgano cerrado. Por otra parte, como movimiento vecinal, ofreceremos el apoyo técnico y metodológico para el activismo vecinal y social. Modelos de reglamento, modelos de mociones de los ayuntamientos, todo tipo de material que pueda favorecer al activismo social en favor del desamiantado es una de las cuestiones que tenemos que plantear desde el movimiento vecinal. Y, por supuesto, mantener la presión social donde los gobiernos municipales sean reticentes. O sea, que es una cuestión importante. ¿Por qué es urgente la creación de las comisiones del amianto? Primero, porque el amianto, como han repetido todos mis compañeros anteriores y mi compañera, sigue estando presente en los tejados, en las tuberías, en las escuelas, en nuestras calles. Cada año de retraso en el desamiantado es un año más de exposición para que mueran o enferman miles de personas. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, porque la retirada requiere planificación y consenso y continuidad, no actuaciones improvisadas o reactivas. Eso está bien en momentos puntuales, pero debe de existir toda una planificación para actuar dentro de lo que se trata el municipio. Sin ese espacio, si no hay un espacio para podernos encontrar, para poder debatir, para poder consensuar acuerdos, la responsabilidad se dispersa y las soluciones se retrasan, sin discusión alguna. Y aquí lanzamos un mensaje directo a alcaldes y alcaldesas. Pongan en marcha en sus municipios, en sus comarcas, comisiones de amianto y trabajemos juntos para acabar con este asesino silencioso, como hemos comentado varias veces. En definitiva, desde el movimiento vecinal y sindical, entendemos que el compromiso con el desamiantado empieza en cada municipio. Y es por eso que vamos a pelear que en cada ayuntamiento de este país disponga de su comisión del amianto con voz plural, con hoja de ruta definida y con un seguimiento público. Porque sólo así podremos transformar
el compromiso en acciones y las acciones en vidas protegidas. En fin, seguimos y hasta la victoria siempre, como diría un amigo que murió hace tiempo. Va. Sí. Muy bien, y después de estas intervenciones, muchas gracias. Vamos a dar paso al último bloque de esta jornada, y es que antes de clausurar la convención queremos rendir un merecido homenaje a las personas y entidades que desde sus respectivos ámbitos de actuación han demostrado una firme y constante dedicación en la lucha contra el amianto. Van a entregar los reconocimientos Julio Molina, presidente de la CEAP, y señor Jordi Giró, presidente de la CONFAP. El primero de nuestros reconocimientos es para al doctor Josep Tarrés, neurólogo y especialista en patologías derivadas de la exposición al amianto. Incansable activista sociosanitario, siempre dispuesto a colaborar y autor de numerosos estudios e informes que desde hace décadas han documentado con rigor las graves consecuencias del amianto sobre la salud. Un profesional de referencia y una voz imprescindible en esta lucha. A la Asociación de Vecinos de Badía del Vallés, por su tenaz lucha por erradicar el amianto del municipio. Gracias a este esfuerzo colectivo, Badía se convertirá en el primer municipio del Estado en declararse libre de amianto. Un ejemplo inspirador de que con lucha y colaboración es posible vencer el amianto. Recoge el reconocimiento Juan José Díaz. Queríamos decirnos de Badía, que estamos tres compañeros. Nosotros compartimos ¿cómo se llama? Reconocimiento. El reconocimiento con la empresa ACM que está aquí, la EVA, porque sin ellos también nosotros hoy no sabríamos todo lo que sabemos relacionado con el tema del amianto, ¿vale? Lo digo para que se tenga en cuenta. Y Lluís Mayar, que hoy no está aquí porque no ha podido venir tampoco, también en su honor también. Al colectivo Ronda, por su destacada labor de información y asesoramiento jurídico a las víctimas del amianto, así como a los colectivos, entidades y asociaciones que mantienen viva la lucha contra este material. Su compromiso ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en la defensa de los derechos y la justicia. Recogen el reconocimiento Marta Barrera García y Esther Costa Rusell. A la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, que, junto con el colectivo de jubilados Macosa Slam, han sido uno de los actores claves para que en estos momentos se esté debatiendo en el Parlamento de Cataluña la ley del amianto y que esperamos vea la luz antes de final de año. Otro ejemplo que muestra que con lucha y colaboración es posible el promulgar leyes en las comunidades autónomas. Recogen el reconocimiento Joan María Soler y Josep Ramon Carme. Desgraciadamente, la ley del amianto no será a final de año, tardará 2 o 3 meses, pero estamos ahí día tras día presionando porque es fundamental. Hoy todo el mundo ha mostrado voluntad de luchar contra el amianto. Necesitamos obligaciones legales para que se saque el amianto y para eso es muy importante las leyes, tanto las autonómicas como la estatal. Y en ello, a ver si entre todos, sobre todo muy importante que la próxima convención que se haga sea convención donde los movimientos sociales nos unamos con estrategias que son la única manera de presionar para que se erradique el amianto de manera definitiva. Gracias.
A Isabel Andrés Portí, directora del documental La Fibra Sensible, por su extraordinaria sensibilidad al visibilizar y denunciar el sufrimiento de quienes han fallecido o padecen enfermedades a causa del amianto. La difusión de este grave problema, que afecta tanto a la salud como al medio ambiente a través de su obra, constituye una valiosa contribución que merece ser reconocida. Recoge el reconocimiento Isabel Andrés Portí. A la Asociación Ananar de Navarra, por su labor de agrupar a las personas afectadas y ofrecer asesoramiento a quienes sufren las consecuencias del amianto, así como por su firme denuncia ante la Administración frente a la inacción mostrada ante este grave problema de salud pública. Recogen el reconocimiento Marián Su Fernández y Paola Carolina. A toda Navarra, a todas las víctimas de allá, que por desgracia, como en todas las demás provincias hay muchas, representamos a la investigación, luchamos por ella y pues por todos ellos, por todos vosotros. Gracias. A la Asociación de Vecinos del Tajo de Toledo por su trabajo de información, concienciación y denuncia de la irresponsable gestión del Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha, con los inaceptables vertederos de amianto. Una asociación que organizó en 2024 la tercera Convención del Amianto. Todo un ejemplo de lucha y constancia. Recogen el reconocimiento Sonia Méndez y José Luis Calvo. Venga, José Luis, que te esperamos, va. Bueno. Desde el 98 denunciando los residuos de amianto que tenemos y hemos visto aquí que todo lo tenemos muy controlado, todos nosotros, por el ámbito laboral, pero recordamos que también el amianto ambiental, ¿vale? Ahora es ese gran desconocido porque también tenemos que luchar porque las mediciones, como sabemos, en ambiente no están definidas y hoy nuestros niños, nuestros vecinos y todos respiramos amianto. Entonces, por favor, vamos desde aquí también las leyes que vayan un poco en ese sentido y gracias a todos nuestros compañeros de Toledo que llevan más de 20 años luchando y esto va para Toledo. A Comisiones Obreras y UGT por su compromiso con la salud laboral en general y de manera especial por su labor frente a los gravísimos y mortales riesgos que el amianto provoca en la salud de las trabajadoras y los trabajadores expuestos a este material criminal. La presión sindical organizada ha sido determinante para la aprobación del Real Decreto 483/2025 del 17 de junio sobre indemnizaciones por enfermedades derivadas del amianto. Una norma que, si bien resulta claramente mejorable, constituye un avance significativo fruto de la lucha colectiva. Recogen el reconocimiento Mónica Pérez e Iván Ramos de Comisiones Obreras y Reyes Solaz y Esther Espigales de UGT. Muy bien, y después de este enorme agradecimiento al trabajo, dedicación y lucha, vamos a clausurar esta convención con la intervención de Julio Molina, presidente de la CEAP. Hola. Bueno, se ha dicho mucho ya, ¿no? Yo primero quiero agradecer a las autoridades que están por aquí, también a los compañeros de los sindicatos, compañeras de los sindicatos y otras organizaciones, y muy especialmente a los compañeros del movimiento vecinal.
que hoy aquí haya representantes del movimiento vecinal de 14 confederaciones autonómicas quiere decir que nos estamos tomando el tema en serio. Pero quiere decir sobre todo algo muy importante. Y es que si estamos aquí es porque compañeros, como se ha visto ahora, ¿no?, de la Federación de Barcelona, compañeros de Toledo y compañeras, también de Navarra, han venido tirando del carro. Porque si no fuera así, hoy no estaríamos aquí. Y si no hubiera sido por el convencimiento que nos hicieron en las últimas jornadas que hubo en Toledo, las compañeras de allá, que nos dijeron a CEAP asumir el reto y por tanto tirar hacia adelante, ¿no? Bueno, lo asumimos y en la Asamblea de Lugo decidimos que efectivamente habría que tirar hacia adelante. Nombramos un responsable de amianto a nivel de toda la Confederación, que es el compañero Jordi de Cataluña. Y por eso hoy estamos aquí. Gracias fundamentalmente a los que han tirado del carro hasta ahora, evidentemente muchísima más gente también, sobre todo del Vallés, Ciudad Padilla y otros muchos, ¿no?, que esté por aquí trabajando, Sabader, es decir, un poco gracias a todos, ¿no? Pero como se ve en las mismas jornadas que hemos preparado hoy, no es una cuestión de que nosotros, los vecinos y vecinas, seamos capaces de tirar hacia adelante con todo. Necesitamos una política de alianzas clara, concreta, y sobre todo con aquellos que nos entendemos mejor, a nivel local, a nivel autonómico y también a nivel estatal. Y ahí los sindicatos son papeles fundamentales, juegan papeles fundamentales en las relaciones que tenemos. Por tanto, la política de alianzas hemos decidido que este tema en concreto, y otros muchos evidentemente, ¿no?, pasa por estas relaciones que tenemos con comisiones y UGT, con quien haga falta, ¿no?, y otro tipo de organizaciones que estamos trabajando también con ellas. Es decir, no podemos ir solos, el amianto no es un problema de ir unos cuantos, por tanto tenemos que ir en esa línea de sumar, como se decía también, las FAMPA, es decir, todo aquello que seamos capaces de poder sumar para generar esa presión necesaria a las propias administraciones, pues, para que hagan las cosas en condiciones, ¿no? También se ha expuesto aquí de una manera u otra las propuestas que hemos estado trabajando, ¿no? Y en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, también en el ámbito local, se han ido definiendo. Ya lo han dicho los compañeros, yo no lo voy a decir, pero sí recalcar algunas cosas, ¿no? Se han de tomar las cosas en serio. Si no nos tomamos las cosas en serio, no podemos hacer nada. Yo digo un poco a las administraciones. No puede ser que más del 70% de los ayuntamientos de España no hayan cumplido con una obligación que tienen, de tener un poco el mapeo de la localidad, ¿no?, del amianto público. No puede ser que se esté incumpliendo más del 70% de ayuntamientos. Así no podemos empezar a ir bien. Por tanto, es decir, un llamamiento a los ayuntamientos que cumplan la ley, una normativa europea, y además también que se comprometan mucho más allá de eso, es decir, que sean capaces de que el tema del amianto sea un punto del orden del día de sus federaciones en el ámbito autonómico o de la propia Federación Española de Municipios. Es necesario que esto se tome en serio de verdad, si no nos vamos a ir bien. Como se ha dicho prácticamente casi todo, solamente desearos que seamos capaces de que en cada ciudad, en cada pueblo, nosotros como vecinos y vecinas seamos capaces de participar de esas comisiones que se decía, es necesario. Y como lo que mejor sabemos hacer, porque lo hemos hecho siempre, es luchar, luchar y luchar, pues hagámoslo porque nos va la vida. Gracias. Bien, y tras esta última intervención, quisiéramos agradecer de nuevo la asistencia de representantes institucionales, así como de los movimientos sindicales, delegadas y delegados del movimiento vecinal y de personas y entidades de diferentes ámbitos. Me vais a permitir que en nombre de los compañeros y las compañeras de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell traslademos nuestro agradecimiento al señor Manuel Navas y a la Elena Ott por el trabajo de meses para la organización de esta jornada. Y acabamos recordando que el esfuerzo por erradicar el amianto de nuestros municipios y nuestras vidas sigue vigente, ahora con una nueva dimensión que impulsa a las administraciones a asumir y cumplir los compromisos que se han propuesto en la Convención. Buen trabajo y mucha fuerza.